Hola a todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me estáis viendo y gracias a Oculus por invitarme y a toda la organización de clase para poder dar este seminario, este webinar sobre el Myopia Master, el nuevo instrumento, la nueva herramienta, ¿no? Lo vamos a llamar la herramienta definitiva para el control de la miopía. Mi nombre es Epifanio Ruiz Campos, soy grado en óptica y optometría por la Universidad Complutense de Madrid, máster en optometría clínica e investigación. Yo actualmente trabajo en mi propio centro y también como coordinador y director de Optocademy. Optocademy es una plataforma de enseñanza dirigida a ópticos optometristas. Y bueno, pues una vez hecha un poco mi presentación, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a hablar de qué es esto de la miopía, del control de la miopía. Bueno, pues lo primero es decir que la miopía, ahora se habla de la pandemia de la miopía, ¿no? Ahora que estamos metidos dentro de una pandemia que como es la del coronavirus, pues podemos decir que la miopía, aunque no es tan grave, ¿no? Aunque sí puede llegar a algunas personas a producir daños que le influyan mucho en su visión, pues la miopía va a haber un boom, ¿no? Va a haber, está habiendo, y según los estudios de Brian Holden, pues se estima que en el año 2050 pues la prevalencia, y más que la prevalencia, también los casos severos de miopía, pues llegan a rondar el 50%, ¿no? Es decir, un 50% de prevalencia, es decir, la mitad de la población del mundo siendo miope, cuando en el 2010 solamente, por llamarlo de alguna manera, solamente el 28%, pues se ve que va a haber un aumento muy intenso de la prevalencia de la miopía, ¿no? Y la pregunta principal sería ¿por qué es importante controlar la miopía, ¿no? Y todos sabemos que la miopía es un defecto de refracción. Y como defecto de refracción, pues produce un desenfoque de las imágenes en la retina que hace que veamos mal cuando miramos de lejos. Pero ser miope no es solo tener un defecto de refracción, porque lo que sabemos es que los miopes altos, es decir, los miopes superiores a 5 o 6 dioptrías, pues sufren un mayor riesgo de padecer patología a largo plazo. Por tanto, esta es la importancia de controlar la miopía. Como vemos en este gráfico, un miope de 1 a 3 dioptrías tiene 2 veces más riesgo que una persona que no es miope en tener una degeneración macular, 3 veces más riesgo de tener un desprendimiento de retina, 4 veces más riesgo de tener un glaucoma y 2 veces más riesgo de tener cataratas. Sin embargo, cuando pasamos a tener miopías entre 3 y 6 dioptrías, este riesgo, sobre todo en degeneraciones maculares o maculopatías miópicas, desprendimiento de retina, se multiplica por 10 y por 9. Y el glaucoma se mantiene más o menos igual, y en catarata también se eleva ese riesgo. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de miopías superiores a 6 dioptrías, todo esto se dispara. Y el problema de tener una degeneración miópica en la mácula se dispara a tener 41 veces más posibilidades de tener este tipo de problemas cuando seamos un poco más mayores. Por tanto, es muy importante controlar la miopía, porque vamos a evitar riesgos, vamos a evitar complicaciones a largo plazo. Como decimos, la degeneración macular provocada por la miopía, es decir, ese estiramiento de la retina que produce estos desgarros en la retina, retinosquisis, mucha patología retiniana asociada a este elongamiento axial del ojo, muchísimo mayor tasa de desprendimiento de retina y también muchísimo mayor riesgo de tener un glaucoma, ¿no? Y por supuesto también de cataratas. Bueno, pues si mediante nuestro trabajo podemos intentar que todos estos riesgos disminuyan, yo creo que estamos a tiempo de actuar, ¿no? Yo creo que nuestra labor como ópticos optometristas
está ahí, está en intentar que los niños que empiezan a padecer miopía no llegan a valores que puedan llegar o que puedan suponer un riesgo a largo plazo de tener cualquier problema en la retina, en desprendimiento, glaucoma, catarata, un poquito antes, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo de actuar, es tiempo que, como dicen un amigo mío, yo creo que no sabemos todo sobre la miopía, pero sabemos lo suficiente como para no hacer nada, ¿no? Pues esto es lo que venimos a contar, ¿no? Que es importante actuar y actuar sobre la miopía. Y bueno, y lo primero que tenemos que saber cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a que un niño o un adolescente empiece a desarrollar miopía, ¿no? Y los factores de riesgo los podemos dividir en tres partes. Hay un factor genético, es decir, los hijos de padres miopes tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. Por tanto, es importante conocer si los dos padres son miopes o solo uno o ninguno de los padres presentan miopía, porque eso nos va a dar una idea de la predisposición a desarrollar esa miopía. También sabemos que los asiáticos tienen también una mayor predisposición, ¿no? Entonces, estos son lo que hemos llamado factores genéticos. Estos factores genéticos no los podemos modificar, es decir, cada uno somos de nuestra mamá y de nuestro papá, ¿no? De nuestros padres. Y bueno, pues nos vienen dados de serie, por llamarlo de alguna manera, pero existen otros factores, como son los factores ambientales. Es decir, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Es decir, lo que se sabe es que si pasamos mucho tiempo en la actividad de visión de cerca, si estamos mucho tiempo al aire libre, si hacemos ejercicio físico, si la actividad académica, es decir, el nivel sociocultural, no es lo mismo vivir en una urbe, en un piso pequeñito, que en un campo, en un ambiente rural. Existen factores que modifican nuestro comportamiento y lo que sabemos es que estos factores que lo hemos llamado ambientales también influyen, sobre todo influyen cuánto tiempo pasamos en tareas de cerca y cuánto tiempo pasamos al aire libre. Es decir, lo que está claro es que cuanto más tiempo pasemos al aire libre, seguramente menos tiempo pasemos delante de dispositivos móviles, lectura, es decir, en ambientes un poco más cerrados. Y por último, factores de refracción. Como vamos a ver más adelante, conocemos, y yo recuerdo que hace mucho tiempo me explicaron que a los miopes a lo mejor no había que darle toda la miopía que necesitan, ¿no? Bueno, pues hoy en día sabemos por los estudios publicados que la infracorrección de la miopía, como se ha venido haciendo años atrás, hoy en día, gracias a los estudios, esto no se está haciendo, no se está produciendo, pero se sabe que esa infracorrección miopial ha demostrado actuar como un acelerador de la miopía. No solo no es que no hay que darle menos, sino que hay que darle exactamente la graduación que de cada niño necesita, ¿no? Otros factores que sabemos que actúan en el control de la miopía es el control del desenfoque periférico. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero si somos capaces de generar un desenfoque en la media periferia retinal, un desenfoque miópico en la media periferia, se ha demostrado que cuando hacemos este tipo de técnica se ralentiza la progresión. Y también hay que tener en cuenta, sobre todo, también la visión binocular. Sabemos que los niños con problemas de endoforia tienen una mayor predisposición a desarrollar miopía y también tenemos evidencia de que niños con problemas en la acomodación, sobre todo en el lag de acomodación, también tienen una mayor predisposición a tener un mayor desarrollo de la miopía. Por eso, todos estos factores de riesgo hay que tenerlos en cuenta y conocerlos, ¿no? Y bueno, y conociendo todo esto, pues sabemos que existen estrategias para el control de la miopía. Y ahí, a lo largo de todos estos años, se han probado diferentes tipos de estrategias
para ver si éramos capaces de controlar este crecimiento de la miopía y, por tanto, saber si somos capaces, mediante tratamientos, de frenar o ralentizar esta evolución de la miopía y del crecimiento de la longitud axial. Y bueno, pues han probado varias y algunas eran efectivas y otras no tan efectivas. Bueno, pues las que se han mostrado más efectivas, las que han demostrado su eficacia para el control de la miopía a día de hoy son la ortoqueratología, las lentes de contacto de desenfoque periférico y agentes antimuscarínicos como, por ejemplo, la atropina. Y por último, tratamientos combinados de atropina con lente de contacto, sobre todo en los últimos estudios mezclando atropina con ortoK, aunque una posibilidad que supongo que se estará estudiando es los tratamientos combinados de atropina con lente de contacto de desenfoque periférico. Como no efectivas, pues ya lo hemos comentado antes, la infracorrección de la miopía. La infracorrección de la miopía está demostrado científicamente que no solo no frena, no solo no controla el crecimiento de la longitud axial y el crecimiento de la miopía, sino que se muestra como un acelerador. Los niños que llevan una infracorrección les crece más esta miopía. Por tanto, es muy importante hacer un buen control de estos niños para que lleven siempre la corrección que necesitan en cada momento. La adaptación de lente de contacto rígida gas permeable, pues tampoco se han mostrado efectivas en cuanto al control de la miopía. Y el uso de gafas progresivas bifocales sí tienen algo de control, pero realmente no se consigue muchísimo control, ¿no? Entonces las he encuadrado dentro de las no efectivas. Lo que sí está claro es que el tiempo al aire libre, es decir, el tiempo a la exposición solar durante el día, es muy efectiva. Es efectiva para la aparición de la miopía. Los estudios nos dicen que no para su progresión, y eso es lo que dice la ciencia, pero yo siempre soy partidario de que los niños pasen tiempo al aire libre, incluso cuando ya son miopes, porque creo que no perjudica, y si va a hacer algo va a ser favorable y nos va a ayudar en que esta miopía no siga creciendo. Por tanto, la ortoqueratología, haciendo un resumen, ortoqueratología, lente de contacto de desenfoque periférico, atropina en diferentes concentraciones y tratamientos combinados junto con tiempo al aire libre son los mejores aliados para controlar el crecimiento de la longitud axial y, por tanto, el crecimiento de la miopía. Y todo esto que os he contado está basado pues, en este estudio, ¿no? En el estudio es un metaanálisis hecho por Juan en el año 2016, creo que es, en el que se compararon 16 métodos que se han intentado para el control de la miopía, y lo que vieron es que la atropina se demostró aquí en los primeros, digamos que el punto del cuadradito blanco, este cuadradito blanco, digamos que sería el placebo, ¿no? O las gafas, y todo lo que está a la derecha del placebo significaría que acelera la evolución de la miopía, y todo lo que está hacia la izquierda lo ralentiza. Bueno, pues lo que más ralentiza es la atropina en alta dosis, la atropina en dosis medias y la atropina en baja concentración. Después nos encontramos, en cuanto a control de milímetros años de la longitud axial, la ortoqueratología, lente de contacto, desenfoque periférico y luego un montón de opciones más, pero nos vamos a quedar con las más efectivas. Actualmente, la atropina en dosis altas y medias no se utiliza por los efectos secundarios que tiene y el efecto rebote, ¿no? Lo vamos a comentar más adelante, pero sabemos que tenemos la suficiente evidencia del más alto nivel para demostrar que somos capaces de ralentizar ese crecimiento con diferentes técnicas. ¿Y cuáles son estas opciones de control? Como he dicho antes, pues gafas multifocales, bueno, pues reducen la progresión en torno a un 29%. Es poquito si lo comparamos
con otras opciones de tratamiento, como en este caso son la ortoqueratología, la lente de contacto blanda multifocal o de desenfoque periférico y la atropina, que sí que en la atropina está demostrado que son capaces de ralentizar este crecimiento axial y, por tanto, ralentizar el crecimiento de la miopía. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de cuáles son estos 3 tratamientos de elección que os he dicho, la atropina, la ortoca y la lente de contacto de desenfoque periférico. Y empezamos con la atropina. Y los estudios de la atropina, es que no sabemos, lo que sabemos de la atropina es que todavía no sabemos, no conocemos exactamente cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Se produce por una liberación de dopamina, acetilcolina, melatonina, de sustancias que hace que el ojo no se elongue, ¿no? Pero no sabemos todavía qué es lo que está produciéndose para que la atropina consiga este control en el crecimiento de la longitud axial y, por tanto, en el crecimiento de la miopía. Y el control de la miopía con atropina lo conocemos gracias a los estudios ATOM. Los estudios ATOM, digamos que son los estudios referencia en el tratamiento del control de la miopía con atropina, y se hicieron en 3 fases. El ATOM 1, donde se incluyó 5 grupos de tratamiento durante 2 años, y a cada uno de esos grupos se le iba administrando atropina en diferentes dosis, ¿no? Y a uno se le ponía el placebo, a otro se ponía atropina al 1% y iban bajando la dosis. Bueno, pues todos los grupos de tratamiento en este primer estudio ATOM, en el ATOM 1, todos los grupos de tratamiento eran mejores que el placebo para frenar de la miopía, con mucho mayor efecto, pero también con mayores efectos secundarios cuando la dosis era mayor. Es decir, la atropina al 1% conseguía, en principio incluso parecía que bajaba la miopía, aunque al final de estos 2 años prácticamente todas las muestras de atropina tenían una eficacia similar, muy similar, pero sí que tenían un mayor efecto las que tenían una concentración más alta que las que tenían una concentración más baja de atropina. Sin embargo, en el ATOM 2 lo que se hizo es comprobar si había algún efecto rebote, ¿no? Y suspendieron el tratamiento y se dieron cuenta que resulta que el efecto rebote fue mayor cuanto mayor dosis de atropina tenían puesto en el ATOM 1. Es decir, la atropina al 1% sufrió un efecto rebote muchísimo mayor que la atropina al 0,01%, que fue la dosis más baja que se utilizó en el ATOM 1. Por tanto, esto provocó que los grupos se invirtieran. Luego vamos a ver una gráfica donde se va a ver muy, muy claramente. Y por último, la tercera fase de los estudios ATOM, en el ATOM 3, se excluyeron los grupos del 2 y al 1%, porque ya vieron que hacía un efecto rebote muy, muy grande y tenía muchísimos efectos secundarios sobre la acomodación y sobre la dilatación pupilar. Y también suspendieron el placebo y se quedaron con las dosis intermedias. Y vieron que los resultados del ATOM 3 eran muy parecidos al ATOM 1. Es decir, la dosis al 0,01% fue la más efectiva a lo largo de los 5 años de tratamiento de estas 3 fases de los estudios ATOM. Aquí tenemos una gráfica donde se ve perfectamente cuál es la evolución. Fijaros, la atropina al 1% incluso llegó a bajar, parece aquí que llegó a bajar la miopía durante los primeros 4 meses de tratamiento, y luego fijaros casi al final de los 2 años como prácticamente todas tuvieron un comportamiento parecido. Pero cuando dejaron el tratamiento, fijaros qué efecto rebote más grande tuvo el grupo de sujetos que tuvieron la atropina al 1%. Sin embargo, fijaros, en la atropina al 0,01%, todo fue mucho mejor y el efecto rebote fue muchísimo menor. Por tanto, al final del ATOM 3, lo que vieron es que la que mejor control, la que menor efecto rebote, la que menos efectos secundarios tenía,
era la dosis de la atropina al 0,01%. Por eso se propuso como la mejor opción de tratamiento y de hecho a día de hoy sigue siendo la dosis recomendada para hacer tratamientos de control de miopía con atropina. Últimamente también se han publicado estudios ya con dosis mucho más bajitas. En este caso, en este estudio se utilizaron dosis al 0,01%, a 0,02, 0,025% y al 0,05%, es decir, dosis inferiores a 0,1%, que era la segunda muestra de los estudios Saturn. Y lo que han visto es que en concentraciones un poquito más altas del 0,01%, parece que pueden llegar a tener un mayor control sobre la longitud axial y sobre el equivalente esférico. Por tanto, podría ser una alternativa para estos niños que cuando lo ponemos al 0,01% vemos que en su evolución no conseguimos este control. Por tanto, subir la dosis a ese 0,02% puede ser una solución para estos niños que no conseguimos un control suficiente o el que nos gustaría cuando lo tratamos con 0,01%. Hay que decir tiene que la atropina aquí en España lo hacen los oftalmólogos, pero yo sí que tengo un contacto con oftalmólogos con los que suelo colaborar y que llevamos el seguimiento, ¿no?, de estos niños. Y bueno, pues esta opción en casos así un poco más revoltosos, por llamarlo de alguna manera, pues sí que puede ser una opción de tratamiento a considerar, ¿no? Y por último, por hablar de tratamientos de atropina, estamos hablando de tratamientos combinados. Tratamientos combinados de atropina, por ejemplo, con ortoqueratología. Bueno, pues en este estudio, que es de hace muy poquito, de este mismo 2020, la literatura científica disponible nos dice que el tratamiento combinado de atropina en dosis bajas, a 0,01% en este caso, junto con la ortoqueratología nocturna, de forma simultánea, puede ser eficaz para el control de la miopía. Pero, teniendo en cuenta, como hemos hablado antes, decían que la ortoca tenía un efecto de freno en torno a un 43%, la atropina en torno a un 50%, pues los efectos no se suman, es decir, no vamos a tener a un niño que le ponemos atropina más ortoca, no vamos a tener el 43 de la ortoca más el 52 de la atropina, un 90% de eficacia. Eso no es así. Los efectos no se suman, pero sí que parece que pueden resultar beneficiosos en estos casos donde con una sola técnica no somos capaces de controlar esta miopía, ¿no? El gráfico muestra cómo el grupo que combinó las dos terapias, la longitud axial creció menos que en el grupo que solo utilizaba ortoqueratología. Pero, les digo, es una muestra todavía pequeña, por tanto son necesarios más estudios para saber si este tipo de tratamientos combinados de atropina más ortoca son realmente lo efectivo que demuestra este estudio, ¿no? Pero bueno, es otra opción más a considerar. Esta terapia combinada puede ser eficaz para ralentizar la longitud axial y especialmente con niños con miopía inicial baja. Yo creo que este estudio también decía que en los niños que tenían la miopía un poquito más alta no era tan eficaz. Pero es otra opción de tratamiento, ¿no? Lo quería comentar como tratamiento con atropina combinado con otro tipo de lentes. Que en este caso es ortoqueratología, pero vamos a lanzar la pregunta. Yo creo que con el lente de contacto de desenfoque periférico también podría ser efectivo. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito del control de la miopía con atropina y ahora vamos a hablar sobre la ortoqueratología. La ortoqueratología para mí, y que soy optometrista y que soy contactólogo y que me dedico prácticamente al control de la miopía en la gran mayoría de mi tiempo, para mí es un método ideal. Es un método ideal para el control de la miopía.
Y como mucha gente sabe o mucha gente desconoce a lo mejor, no es que la lente de Ortho-K aplaste la córnea ni que produzca ahí un aplastamiento de la córnea, sino que lo que sabemos es que es la lágrima que queda entre la lente de ortokeratología y la córnea es la que actúa hidráulicamente, generando una compresión y produciendo una redistribución de las células epiteliales del epitelio corneal. Como vemos en esta imagen, lo que se produce es una compresión de la zona central de la córnea y un engrosamiento en la media periferia. Es decir, esta compresión y este engrosamiento del epitelio son los que producen ese moldeo que favorece y que hace que nosotros seamos capaces de modificar la curvatura de la córnea. Pero no estamos moldeando ni machacando la córnea, no. Lo hace mediante esta redistribución de las células epiteliales debido a esa compresión hidráulica, esa fuerza hidráulica que ejerce la lágrima cuando se pone con una lente de ortokeratología. Y por último, todos sabemos la teoría del desenfoque periférico, es decir, la Ortho-K está basada en esta teoría, que a día de hoy sigue siendo una teoría, porque tampoco está demostrado, ¿no? Pero los resultados dicen que funciona, ¿no? ¿Qué es esto de la teoría del desenfoque periférico? Bueno, pues todos sabemos que el ojo miope es un ojo que es un poco más largo de lo normal y que cuando lo corregimos con gafas, pues producimos una imagen en nuestra fobia, en la retina central, muy nítida, pero producimos un desenfoque hipermetrópico en la retina periférica. Bueno, pues este desenfoque hipermetrópico produce, o parece que produce, un estímulo al crecimiento del ojo y, por tanto, este desenfoque hipermetrópico hace que el globo ocular siga creciendo. Por tanto, la gafa, la lente oftálmica, no sería la mejor opción porque estamos produciendo este desenfoque por detrás de la retina que estimula, en cierta manera, el crecimiento del ojo. Cuando lo que hacemos es poner una lente de desenfoque periférico o una lente de ortokeratología, lo que estamos produciendo es una misma imagen nítida en retina central, en nuestra fobia, pero estamos generando un desenfoque miópico, es decir, un desenfoque por delante de la retina para evitar ese estímulo de la retina periférica a seguir creciendo y, por tanto, conseguir de esta manera una ralentización, un enlentecimiento del crecimiento de la longitud axial. ¿Existe evidencia de que la Ortho-K controla la miopía y el aumento de la longitud axial? Sí, hay muchísima evidencia. Incluso hay hasta metaanálisis que demuestran que la Ortho-K es muy efectiva para el control de la miopía. Por tanto, quien lo ponga en duda, pues simplemente tiene que ir a la evidencia científica para leer y ver que la ortokeratología es un muy buen método para el control de la miopía. Pero hay que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo el tamaño pupilar. El tamaño pupilar influye en el efecto del control de la miopía con Ortho-K. Es importante que ese desenfoque periférico producido por los cambios producidos a nivel topográfico en nuestra córnea tienen que quedar dentro del área pupilar, porque podemos estar haciendo ortokeratología y no estar produciendo efectos de control de la miopía si ese anillo de desenfoque lo sacamos fuera de la pupila. Por lo tanto, es muy importante tener una medida del diámetro pupilar para saber que los tratamientos tenemos que entrar dentro de esa zona, porque si no, no estaremos produciendo ese efecto de control de la miopía. Importante también en ortokeratología, pues vigilar la higiene, las normas de mantenimiento, porque si hay algo que demoniza o que pone en riesgo a los usuarios que utilizan Ortho-K, son el riesgo que hay de una keratitis microbiana. Bueno, pues la mayoría de las veces, o muchas de las veces, está producida por una mala higiene. Una mala higiene y por no establecer seguimientos
para ver si todo se está haciendo de forma correcta. Los seguimientos también nos sirven para controlar si los tratamientos están siendo efectivos y estamos controlando ese crecimiento de la longitud axial. Por tanto, es muy importante cuando realicemos tratamientos de ortoqueratología, pues producir un desenfoque periférico dentro de la zona pupilar y realizar seguimientos para ver que el tratamiento está siendo efectivo y poner mucho énfasis en hacer una buena adaptación y en vigilar la higiene y las normas de mantenimiento para evitar problemas como la queratitis microbiana, ¿no? Y por último, dentro de las opciones de tratamiento que tenemos para el control de la miopía, me gustaría hablar de las lentes blandas de desenfoque periférico. Y en esto, pues, como ya os he explicado antes, las lentes blandas de desenfoque periférico están basadas en la teoría que os he explicado antes, ¿no? Es decir, queremos producir un desenfoque miópico por delante de la retina para que la retina de la medio-periferia no tenga ese estímulo de seguir creciendo y, por tanto, intentar ralentizar su crecimiento. Para ello, los diseños más empleados son o bifocales, con centro lejos, es decir, en el centro de la lentilla ponemos la graduación de lejos, y una adición en la periferia que va a hacer que se adelante este foco en la retina periférica. O multifocales, y dentro de las multifocales las tenemos asféricas, radiales, anteriores, posteriores o concéntricas. Aquí la más famosa es MiSight, pero tenemos Milo, tenemos otras opciones de tratamiento, tanto asféricas como concéntricas, como bifocales, para el control de la miopía. Y han demostrado su eficacia, su eficacia, ya que existe evidencia científica que lo demuestra. Ahí os pongo estudios longitudinales que se han hecho desde el año 2011, desde Shankar Ridon hasta los estudios de Pomeda, de Chamberlain, de Yamupone, ¿no? Lo que está claro que este tipo de lente de contacto es crucial el tiempo de uso que conseguimos para conseguir ese control de la miopía. Si utilizamos lente de contacto blanda y resulta que nos la quitamos para ir a correr o ir... La clave es llevarla el máximo tiempo posible, porque si no, ese efecto de control pues no se termina de poner. Con la ortoqueratología, si no te ponen la lente de contacto, no ves. Aquí, pues unos días me pongo la gafa, otros días... Y es importante que informemos a nuestros pacientes y a los papás, a las mamás de los pacientes, que es muy importante que este tipo de lente de contacto blanda se utilice en el mayor tiempo posible para conseguir los efectos sobre el control de la miopía que queremos o que necesitamos, ¿no? Los últimos diseños hablan del control del desenfoque periférico, pero también del lag acomodativo, es decir, eso ya es para otra charla, ¿no? Pero sabemos que la ortoqueratología y las lentes de desenfoque periférico actúan sobre el lag acomodativo y lo mismo la acomodación, también lo mismo, la acomodación tiene mucho que ver con el control de la miopía. Como anotación, los lentes de contacto de anillos concéntricos parecen que tienen un mayor control sobre la miopía. Y esto es un poco lo que os quería contar sobre las lentes de contacto blandas, ¿no? Pero, ¿cómo podemos controlar que nuestro tratamiento de control de miopía, bien sea con atropina o bien sea con ortoqueratología o bien sea con lente de contacto blanda o tratamientos combinados, cómo podemos controlar que estos tratamientos son realmente efectivos o no? Pues no queda otra que utilizar un biómetro, porque necesitamos medir la longitud axial, porque es el valor que nos dice si realmente estamos realmente haciendo control de la miopía. Os pongo este gráfico. Este gráfico es de un estudio donde te clasifica
la longitud axial según digamos que es como una especie de percentil que va a medir el riesgo de tener miopía. Por tanto, si yo me encuentro un niño de 6 años que me tiene una longitud axial ya de 23, pues puede ser que tenga un 1% de tener alta miopía, pero que va a tener un 61% de ser miope. Aunque en ese momento, a los 6 añitos, no lo tenga. Simplemente por tener esta longitud axial, pues va a tener mayor riesgo. Entonces, esto es un valor predictivo que nos va a ayudar, y yo creo que esta tabla, junto con la de Brian Holden, ¿no? que lo veremos luego cuando hablemos del Myopia Master, son cruciales para explicar a los padres el riesgo que tenemos de tener miopía cuando seamos más mayores, sobre todo en niños, ¿no? Y yo creo que esto, o tenemos un biómetro o no lo vamos a poder medir. Si vamos a decir, venga, voy a hacer tortocado o te llevo unas lentillas, pero realmente si no mides, si no sabes cuánto está creciendo ese ojo, pues no vas a tener un control sobre el tratamiento. Entonces, yo creo que es interesante que conozcamos esto y que, bueno, que en la medida de lo posible, yo sé que es complicado, pues que las ópticas o en los gabinetes de contactología o de optometría, pues invirtamos en tener un biómetro, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho, sobre todo si nos dedicamos al control de la miopía y a las lentes de contacto de control de miopía. Yo creo que es una herramienta esencial para hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, y después de contaros todo esto, que es un poco apoyado en la evidencia científica de todo lo que conocemos hasta el día de hoy sobre el control de la miopía, pues yo quería hablar sobre un nuevo instrumento que se llama Oculus Myopia Master, que viene a ocupar un espacio en el mercado, ¿no? Yo creo que es un instrumento que no solo es un instrumento de medida, sino que viene apoyado de un software muy potente en todos los sentidos, porque nos va a ayudar mucho tanto en el seguimiento como en la medición, como en la comunicación de los resultados con los papás, las mamás de nuestros pacientes en control de miopía. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el Myopia Master? Bueno, pues el Myopia Master es un instrumento que está basado en un software, como lo llamamos el Myopia Software, y el Myopia Master lo que hace es medir la longitud axial, es el dato diferenciador, la refracción, la keratometría, y luego también tiene un cuestionario sobre nuestros hábitos de vida. Es decir, lo que queremos es evaluar estos factores de riesgo de cuánto tiempo pasamos en visión de cerca, cuánto tiempo pasamos al aire libre, que si nuestros padres son los dos miopes o no miopes, es decir, todos estos datos, es decir, longitud axial, refracción, keratometría, y este cuestionario nos va a dar una tabla y nos va a dar un resultado. Y ese resultado nos va a ayudar luego a comunicar y a ver la evolución a lo largo del tiempo de ese paciente. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es saber cómo utilizar el Myopia Master. Y para esto os he dejado un vídeo, ¿no? Un vídeo de cómo crear un nuevo paciente. Pues simplemente os dejo que lo podáis ver, es entrar y ver cómo crear un nuevo paciente. Es muy sencillo, meter los datos, el nombre, una fecha de nacimiento, el tipo de raza, y con eso pues ya puedes ponerte a tomar la medición de lo que son los datos de longitud axial, refracción y muchos otros datos que te da el instrumento, ¿no? Ahora os voy a explicar cómo crear un nuevo paciente. Para crear un nuevo paciente dentro del software de Myopia Master de Oculus, simplemente ponemos aquí nuevo paciente y aquí voy a poner mis apellidos, Ruiz Campos,
fecha de nacimiento, 18. Vais a ver mis años, 43. El género, chico. Y raza, caucásica. Y lo guardamos. Simplemente con esto. Bueno, ha salido un error porque ya estaba creado. Ya tengo seleccionado aquí abajo mi nombre. Y para poner en marcha y empezar la toma de datos, simplemente es dar a Myopia Master y el software empieza a trabajar para conectarse con nuestro instrumento. Bueno, pues la siguiente fase, una vez que ya hemos entrado y creado al cliente, o al paciente en este caso, pues es tomar las medidas, es pasar al paciente, poner la barbilla, apoyar la frente en la mentonera y hacer la medida. Una vez que tenemos la medida, el instrumento nos va a dar una serie de datos. Biometría, refracción, keratometría, white to white, tamaño pupilar, nos da muchos datos. Y todos esos datos lo toma en menos de un minuto. Es muy rápido, muy eficaz y lo hace todo dentro de un mismo tiempo, ¿no? Es decir, el paciente se coloca y lo medimos del tirón, todo junto. Es decir, no tenemos que pasar primero por un autorrefractómetro, luego por un keratómetro, luego por un biómetro, sino que en un solo instrumento somos capaces de medir estos tres valores que nos van a servir de referencia. Bueno, vamos a crear un nuevo paciente. Una vez que ya está creado el perfil, lo tenemos aquí, Ana Pozo Béjar. Pinchamos aquí en el Myopia Master y empieza a cargar el software. Está cargando. Muy bien. Y damos aquí. Y ahora está conectando el ordenador con el aparato. Y ahora nos venimos a grabar aquí, a este aparatito. Y este es el Myopia Master. Nos ponemos la barbilla. Aquí, ¿vale? Y ahora empieza a medir la longitud axial. ¿Escucháis el sonido? Ahí. Si el paciente se mueve, hay que volver a centrar para que aparezcan las 4 líneas alrededor del círculo. Ahora sí, ahora ya nos ha medido, nos dan los datos de nombre, fecha del examen, hora del examen, el ojo que es, el ojo derecho, la graduación con esfera, cilindro y eje, el equivalente esférico, la calidad con la que lo toma y la longitud axial. Y luego abajo nos dan los valores de keratometría, 42,6, 42,9, diámetro pupilar, astigmatismo y white to white, que es el tamaño que hay entre la parte temporal y la parte nasal del ojo. ¿Vale? Ahora vamos a repetir la misma operación, le damos a medición y lo vamos a hacer del otro ojo. Venimos al otro ojo. Ahí, eso es. Ahí lo tenemos, Ana, quieta. Y ahora está empezando a medir. Parpadea 2 veces, otra vez. Y ahora empieza a medir la longitud axial. Muy bien, muy quietecita, ¿eh? Qué buena paciente eres. Perfecto. Tenemos los mismos resultados ahora del otro ojo. Día y hora, ojo izquierdo, graduación, esfera, cilindro, eje, que equivalente esférico, calidad, longitud axial. SNR es el nivel de señal, ¿vale? Del interferómetro, la keratometría, la pupila, el astigmatismo, el white to white y la calidad de la medida. Pues todo esto, un momentito, nos lleva a unos niveles de riesgo de crecimiento de la miopía.
Luego tenemos lo que os he dicho. Hay que entrar los factores de riesgo. Dentro del instrumento tenemos una parte donde preguntamos ¿cuántos padres miopes? Es decir, si el niño tiene los dos progenitores son miopes, pues ponemos 2 o 1 o ninguno de los padres. Es decir, podemos ir poniendo esos factores de riesgo que predisponen a ese desarrollo de la miopía. ¿Y cuánto tiempo pasas al aire libre? Pues a la semana este niño pues pasa menos de 5 horas a la semana. Estamos en un factor de riesgo elevado. ¿Y cuánto tiempo pasas en actividades en tareas de cerca fuera del colegio, fuera del estudio o fuera del trabajo? Pues resulta que pasa 9 horas o 10 horas. Oye, pues estamos en un niño que tiene los dos padres miopes, pasa poco tiempo en actividades al aire libre y es que pasa mucho tiempo en actividades de cerca, por tanto, tiene muchos factores de riesgo. El instrumento, el software del instrumento va a analizar cómo son estos factores de riesgo y nos va a dar un resultado. Entonces, ahora le vamos a hacer unas preguntas. ¿Sois miopes vosotros? No. ¿No? ¿Ninguno de los dos? Por tanto, los papás no son miopes, ni el padre ni la madre. Aquí preguntamos cuánto tiempo pasa en actividades al aire libre a la semana aproximadamente. Sí, pues 12 horas, sí. ¿Y en cerca cuánto tiempo pasamos? Móviles, tablets, estudios, etc. Pues mucho tiempo. ¿Cuánto más de 8 horas? Sí. 7 o 8, sí. Bueno, aquí tenemos las medidas que nos ha hecho, ¿vale? Y ahora todo esto lo tenemos aquí. El nivel de riesgo, que también lo podemos poner aquí. Y al final nos va a dar un resultado. También tiene otra opción que sirve para la educación del paciente. Es decir, podemos decirle, mira, ¿cuánto tiempo pasas con el móvil? Bueno, pues dice 3 horitas. ¿Y a qué distancia lo utilizas? 25 centímetros. Y las tablets, y lectura, libros, bueno, pues 1 horita al día, más o menos. Y lo uso 35. Y el ordenador también otra horita al día. Pues resulta que al final estás 5 horas al día en trabajo de cerca a una media de 34 centímetros. Bueno, pues esto nos da unos valores de que tu riesgo, cuando estamos hablando de tareas en cerca, es medio alto, más bien alto que medio. Entonces, nos va a servir para decirle al paciente si sus hábitos están dentro de un riesgo alto, medio o bajo. Y además de eso, una vez que ya tenemos todos esos datos, tanto de medidas como de comportamiento y factores de riesgo, pues aquí veis que lo tenemos aquí a la izquierda, pues le podemos recomendar, pues oye, pues te voy a recomendar que hagas un tratamiento con atropina o con ortoqueratología o lente de desenfoque periférico, ¿no? Y además que no te acerques mucho, que pases más de 2 horas al aire libre y que hagas descanso cuando miras de lejos y de cerca. Bueno, pues todo esto se lo marcas aquí, en esta parte del software, y todo esto al final se va a un informe que puedes imprimir, que es este, donde el paciente se lleva para su casa pues todas sus medidas, es decir, la longitud axial en ese momento, la refracción en ese momento, queratometría en ese momento y una serie de medidas, pautas y tratamientos que proponemos y una evaluación también de su factor de riesgo y qué va a pasar si no hacemos nada y qué puede llegar a pasar si somos capaces de, mediante un tratamiento, ralentizar esa curva de crecimiento que a priori debería estar o parece que está predeterminado a sufrir, ¿no? Bueno, pues todo esto aparece y lo puedes imprimir en un informe para que puedas dárselo a los pacientes o a los papás de los pacientes
en cada visita, ¿no? Si algo me gusta del Myopia Master es que, aparte de proporcionarte todos los datos de longitud axial, de refracción objetiva, radio keratométrico medio, astigmatismo, los radios corneales, distancia white to white, blanco a blanco, el diámetro pupilar tan interesante en ortoqueratología, es que nos da la posibilidad de evaluar la progresión y la efectividad de los resultados. Fijaros en este caso, en el que, como podéis ver, la primera visita de este niño vino un poco antes de los 12 años de edad y la siguiente visita vino cerca de los 14. Fijaros qué velocidad de progresión, que si lo hubiéramos dejado sin tratamiento, pues la progresión tenía pinta de llegar a unas 8 o 9 dioptrías. Si seguís aquí el ratón, veis cuál era esa velocidad de progresión de la longitud axial. Si os fijáis, aquí aparece una franja donde empezamos a poner el primer tratamiento de atropina. Este primer tratamiento de atropina no fue efectivo porque el ritmo de progresión prácticamente siguió su curso, pero cuando le cambiamos la dosis, fijaros cómo de repente se produce una ralentización y un freno. Por tanto, el Myopia Master, si por algo se caracteriza, no es solo un aparato de medida, sino que es un aparato de análisis y también donde podemos ver gráficamente y poder comunicar también a los padres, a los papás, a las mamás, si los tratamientos que estamos empleando están siendo efectivos o no. Por tanto, creo que es algo muy, muy interesante. Como veis, aquí en esta pestañita, aquí vemos los tratamientos al 0,1 que ha estado llevando. Primero llevó atropina del 2016 al 2018. Vemos que ese color, veis este color, pues no hizo mucho efecto. Sin embargo, cuando cambiamos la atropina al 0,1%, de repente se frenó. Entonces, aquí podemos seguir añadiendo tratamientos. Podemos hacer el tratamiento que queramos, atropina 0,1%, ortoCAD, tratamiento combinado, tratamiento personalizado. Te da todas las opciones para poner y ver cómo va a ser esa evolución. Esto es una herramienta, como te digo, espectacular para saber y poder predecir, dependiendo de la longitud axial, cuál va a ser esa progresión siguiendo los baremos, digamos, este percentil de Bryan-Holden que nos proporciona el software del Myopia Master. Una vez que tenemos esto, podemos incluso imprimir un informe. Genera un informe y este informe nos da todos los datos del paciente, longitud axial. Como veis, es muy, muy, muy completo y nos da el desarrollo del longitud axial del ojo, el historial, y vemos cómo avanzaba a una velocidad muy, muy rápida y cómo después del tratamiento conseguimos ralentizarlo. Entonces, yo creo que es una herramienta muy útil a la hora de poder comunicar y sobre todo poder hacer un seguimiento de los tratamientos. Creo que es algo que nos va a diferenciar y aquí nos aparece también en el informe el análisis de riesgo, bueno, pues cuántos padres son miopes, la hora al aire libre que pasa, el tiempo de cerca que pasa. Es decir, es una herramienta que creo que puede resultar muy, muy útil a la hora de trabajar con ellos. Para el control de la miopía en niños y adolescentes, creo que puede ser algo muy, muy, muy útil, me repito. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Este es el vídeo que yo quería compartir. Muchísimas gracias y seguimos. Y por último, yo creo que es una parte crucial para nosotros y para sobre todo para explicarlo a los pacientes, es los seguimientos. Fijaros en este caso. Este caso a mí me gusta mucho porque, fijaros, este niño empezó con 8 añitos y fijaros qué evolución
tan brusca, tan alta, es decir, nos íbamos casi a una evolución de 6, 7, 8 dioptrías y dentro del software pusimos, bueno, pues entre el 27 del 2 y el 15 del 12 de 2019 hicimos ortoqueratología en ambos ojos. Y resulta que esa curva que estaba exponencialmente subiendo se frena. Por tanto, somos capaces de hacer seguimiento de tratamientos y ver si los tratamientos que estamos poniendo son efectivos o no efectivos. Esto es definitivo. Para mí esta es la gran ventaja del software, del Myopia Master de Oculus. Podemos no solo medir, no solo analizar, sino ver y demostrar que los tratamientos que estamos haciendo son efectivos y, por tanto, creo que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a registrar y, sobre todo, a analizar y a comunicar que los tratamientos que estamos haciendo son lo suficientemente fiables y lo suficientemente efectivos para que nadie nos pueda decir, oye, esto que estás haciendo no tiene ningún tipo de eficacia, ¿no? Pues yo creo que es una herramienta espectacular. Bueno, y esto es un poco lo que yo os quería contar. Me gustaría daros las gracias de nuevo a la organización del Clash, a Oculus, por invitarme a estar aquí con vosotros. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues os dejo mi correo electrónico, es optoacademy@gmail.com. De nuevo, muchísimas gracias por manteneros aquí y nada, un saludo desde España y chao.